Hola amigas y amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a este especial de los conversatorios de cultura y tendencias que vamos a dedicar al menos una vez al mes al análisis de la prensa y los medios en Chile. La idea es reflexionar sobre el contexto en el que los ciudadanos reciben los mensajes mediáticos que conforman la oferta de contenidos. Hay también un interés por saber la calidad de nuestra democracia. Como primera aproximación, hemos elegido conocer cómo nos vemos desde fuera. ¿Cómo se considera el escenario de los medios de comunicación chilenos desde miradas distintas a los análisis locales, considerando aspectos más globales y no solo internos? Para ello, hemos invitado esta tarde al periodista brasileño Emanuel Colombier, quien es el director regional para América Latina de la ONG Reporteros Sin Fronteras. Recientemente, Reporteros Sin Fronteras presentó la edición número 20 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, informe con el que periódicamente analiza la situación de los medios en el mundo. En esta última versión hay importantes novedades para Chile, ya que su clasificación ha empeorado en los últimos años, situándose en la franja de países con problemas importantes en la libertad de expresión. La trascendencia de este informe, en medio de una situación compleja de la prensa en Chile, agravada hace poco con el crimen de Francisca Sandoval, reportera del medio independiente Señal 3 de La Victoria, nos moviliza a abrir este espacio en Cultura y Tendencias. Emanuel, muchas gracias por aceptar nuestro llamado y por regalarnos parte de tu tiempo para conversar sobre este importante tema que nos convoca como ciudadanos. Buenas tardes a todas y todos. Gracias a ustedes por recibirme, por hablar de esos temas tan importantes. Solo una rectificación, soy francés y no brasileño, pero les hablo desde Brasil, donde tenemos nuestra oficina regional. Pero gracias a ustedes por la invitación. Una buena precisión. Muchas gracias, Manuel. Mira, entiendo que son 5 los indicadores con los que se construye el informe de clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Estos elementos serían el contexto político, el marco legal, contexto económico, contexto sociocultural y la seguridad de los periodistas. Entiendo también que para esta última edición, Emanuel, se hicieron algunos ajustes a estos indicadores. ¿Nos puedes dar primero una aproximación general del informe que fue conocido recientemente el 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y luego contarnos cómo esos ajustes metodológicos mejoraron el informe mismo? Pues sí, de hecho, difundimos hace poco esa nueva edición que tiene ahora 25 años y tuvimos que cambiar la metodología del INDEC, de clasificación, por varias razones. La principal siendo la necesidad de adaptarse a los cambios que pueden ocurrir si observamos a la libertad de prensa como un todo. Y ¿cómo trabajamos esta clasificación? De hecho, es un trabajo del año todo porque estamos acompañando de primera todos los casos de ataques caracterizados contra las y los periodistas. Cuando hablamos de ataques se puede tratar de amenazas, de violencias físicas, de campañas de hostigamiento, pero también obviamente de asesinatos. Entonces recopilamos los datos del año todo. Y esto es uno de los parámetros que entra en esa clasificación. La otra tiene que ver efectivamente con los 5 indicadores que usted acaba de recordar, siendo el contexto político, pero no estamos analizando ni juzgando los sistemas políticos, no es una clasificación de los sistemas políticos, pero intentamos analizar, por ejemplo, en ese indicador político, el grado de apoyo y el respeto a la autonomía de los medios frente a las presiones políticas que pueden ser ejercidas por el Estado o por otros actores políticos. Pero también podemos analizar el nivel de aceptación de la diversidad de enfoques de un periodismo acorde a las normas profesionales, entre los que puede haber enfoques significados
políticamente y otros independientes. También podemos analizar con el contexto político el grado de apoyo a los medios en su función de exigir cuentas a los políticos y al gobierno en aras del interés general, y obviamente en unos países de la región esto es muy difícil. Un aspecto importante es el marco legal, o sea, analizamos también el entorno legal y normativo de los periodistas y en particular el grado en el que los periodistas y los medios son libres de trabajar sin censura, sin sanción legal, ni sin restricciones excesivas de la libertad de expresión. Tal vez no voy a detallar todos los indicadores, pero estas informaciones están disponibles en el portal de Reporteros Sin Fronteras, pero la idea con esa nueva clasificación, esa nueva metodología, era justamente tener una visión más global y más moderna del entorno general en el que trabajan los periodistas. Pero de nuevo es importante destacar que no se trata de una clasificación de los gobiernos y no se trata solamente de medir los ataques, el nivel de violencia contra los periodistas, porque obviamente hay países donde matan a periodistas, pero no es la única manera de medir justamente la libertad de expresión, la libertad de prensa, que se analiza a través de un conjunto de cosas, pero de nuevo se trata de una fotografía y queremos tener la visión la más global posible sobre el entorno, las condiciones en las cuales se ejerce el periodismo en esos 180 países que analizamos. Ahora, considerando todos estos aspectos, ¿no?, que tú citas y que resumes, ¿cómo evalúas, Emanuel, el desafío ético de la prensa hoy en América Latina? Pues es una buena pregunta. Estamos en lo que llamamos una era de la desinformación. Y es lo que apunta a esa nueva edición de la clasificación. Estamos infelizmente observando en casi todos los continentes un aumento de la estigmatización del trabajo de las y los periodistas. Esto yo diría que empezó durante el mandato del presidente Trump en Estados Unidos también, que a partir de este momento, con este discurso muy ofensivo y agresivo, con esa tentativa de decir que todos los periodistas y medios de comunicación críticos son fake news, propagan fake news. A partir de ahí observamos una especie de cambio en esa narrativa de los gobernantes, de los mandatarios, que están cada vez más públicamente atacando, insultando, difamando a periodistas y medios de comunicación críticos. Entonces estamos observando esa tendencia de la estigmatización permanente de las y los periodistas, una retórica tóxica, una retórica antiprensa que se observa en muchos países, incluso en países, vamos a decir, democráticos, pero esto es una tendencia muy fuerte, esa tentativa de presentar la prensa como enemiga del pueblo, a presentar a la prensa decir que la prensa trabaja contra los intereses del pueblo, y esto es cada vez más frecuente. En América Latina, por ejemplo, lo observamos en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, obviamente, pero también aquí en Brasil. Es algo que es muy frecuente, esa descredibilización permanente, y entonces hay muchos desafíos para los periodistas, porque la respuesta viene y debe venir de los propios periodistas. Creo que con esa crisis de confianza, la mayor respuesta debe venir del periodismo, y hay que contestar a esa crisis de confianza con más periodismo de calidad, ¿no? Así que hay muchos desafíos, y el entorno en el cual la prensa trabaja es cada vez más difícil, tóxico, así que, bueno, por eso es importante hablar de esos temas. Ahora, vayamos directo al punto por el que hoy estamos molestando, Emanuel. En esta última edición del reporte, Chile pasa desde el lugar 54 al 82, ubicándose en una zona compleja del análisis que ustedes hacen, ya que el país queda en un área de situación llamada problemática, muy cerca de pasar a ser situación difícil. Considerando que el informe incluye 5 grandes áreas para clasificar los escenarios en que se desarrolla la prensa: situación buena, más bien buena, problemática, difícil y muy grave. ¿Qué nos puede decir de la baja que exhibe Chile en esta clasificación?
Pues hay varias cosas. Creo que, y no somos los únicos que lo dicen, creo que hay organizaciones, asociaciones de periodistas en Chile, también han mostrado una cierta preocupación. Una de las principales siendo la degradación de las condiciones de trabajo de la prensa, que no solo es del año pasado, sino de los últimos años, yo diría que desde octubre de 2019 más o menos, que fue el inicio del periodo de inestabilidad política y social, vamos a decir. Eh, Observamos una degradación de las condiciones de trabajo. Las amenazas, las campañas de intimidación, especialmente en redes sociales, pero también los actos violentos hacia las y los periodistas que cubren las manifestaciones, ataques en manifestaciones que vienen tanto de los manifestantes como de la policía, servicios militares, etcétera, se han multiplicado en los últimos meses y años. Así que sí hay, y esto aparece también en nuestro monitoreo de casos, hay sí un aumento de los ataques caracterizados contra periodistas que van en las manifestaciones. Infelizmente podemos hablar en este día de la trágica muerte de Francisca Sandoval hace muy poco, como ya lo saben. Francisca falleció después de haber sido atacada dentro de una manifestación en Santiago. Estaba haciendo un trabajo periodístico cuando la atacaron. Bueno, eso es un drama, pero es un ejemplo muy concreto de esa vulnerabilidad creciente y de la falta de protección para la prensa en este contexto de manifestaciones. Ahora sí miramos un poco en los detalles de los indicadores. Uno de los indicadores que ha caído bastante desde el año pasado para este año es el indicador económico, o sea, las condiciones económicas en las cuales trabajan los periodistas se han también sufrido una deterioración. Tenemos también a nivel económico una concentración de la propiedad de los medios muy alta, lo que perjudica el pluralismo, que perjudica de manera más general los debates, la pluralidad de opiniones. Entonces hay sí un problema de la concentración de la propiedad de los medios. Y bueno, relativizando un poco, porque Chile sigue siendo entre los, vamos a decir, no los mejores, sino los 10 países mejores cualificados en América Latina, hay sí una deterioración significativa de las condiciones, de nuevo, de trabajo para la prensa en los últimos meses y años. El cambio metodológico que tenemos también justifica esa queda que es un poco brutal. Pero sin entrar más en detalles, creo que los problemas principales que observamos y denunciamos son las condiciones económicas para crear un medio de comunicación, la falta de pluralismo en el horizonte mediático y la vulnerabilidad creciente de los periodistas en las manifestaciones son los puntos más preocupantes. Y hablando de pluralismo, creo que es importante decir que sí, los medios de comunicación más vulnerables también son generalmente los medios independientes, los comunicadores. Podemos hablar del tema de los comunicadores de mapuches también, que están enfrentando dificultades. O sea, hay un conjunto de elementos que nos preocupan y que justifican por grande parte esa queda en la clasificación. Ahora, de acuerdo a la experiencia internacional que ustedes analizan, ¿qué aspectos deben darse para que el cuadro de libertad de prensa mejore en Chile? ¿Ocupa un lugar en esa dinámica el papel o la responsabilidad que puedan jugar los propios ciudadanos? Pues sí, creo que no depende solo de los gobiernos, no depende solo de los periodistas, creo que es un esfuerzo compartido. Cuando estaba comentando lo de la estigmatización permanente de los periodistas por parte de oficiales y de gobiernos, obviamente esto tiene consecuencias directas en el mundo real, porque cuando tenemos mandatarios que insultan, que atacan, esos ataques verbales se transforman en la vida real a veces ataques reales, físicos.
hasta, como dije, violencias y asesinatos. Hay que sí, a partir del discurso público, pero también esto pasa por el mundo universitario, o sea, que tiene que pasar por las escuelas de periodismo, por las universidades, hay que sí llamar para un respeto mayor a la importancia de tener en cada país una prensa libre, independiente y plural, y que haya un reconocimiento también público en todos los espacios posibles, justamente de la importancia de nuevo, de poder informar y de ser informado de manera, vamos a decir, ¿cómo puedo decir? Bueno, de manera normal. Observamos, por ejemplo, durante la pandemia de coronavirus, en los últimos meses, una también dificultad para los medios de comunicación tener acceso a informaciones públicas y en algunos países de la región, pero los periodistas tuvieron que también desmontar las propias mentiras y las campañas de desinformación de los gobiernos. O sea, los y las periodistas ya trabajaban en un ambiente complicado frente a esa descredibilización permanente, y en medio de esos ataques permanentes había que desmontar las propias noticias falsas de los mandatarios y de los gobiernos. Esto ocurrió, por ejemplo, en Venezuela, aquí en Brasil también, donde tuvimos campañas de comunicación que hacían, por ejemplo, la promoción de la cloroquina, un remedio que nunca ha sido comprobado como eficiente para luchar contra el coronavirus. En Brasil, incluso la Secretaría de Comunicación de la Presidencia estaba difundiendo y propagando campañas para el uso de la cloroquina. Entonces, los periodistas también tuvieron que desmontar, con la ayuda de estudios científicos, ¿no? Estamos hablando de ciencia, que la cloroquina no curaba el coronavirus. Así que es un contexto realmente complicado. Creo que la crisis, la crisis sanitaria también ha generado muchas dificultades económicas para el sector. Así que, infelizmente, el contexto, el panorama no es muy optimista, vamos a decir, y sí hay muchos desafíos para las y los periodistas seguir informando de manera, de nuevo, más o menos normal. Ahora, Emanuel, por ahí mencionaste el tema en particular sobre el periodismo en el mundo mapuche. Eh, ¿Qué observación tienen ustedes como reporteros sin fronteras sobre ese aspecto? Pues no es solo el caso de Chile, pero tenemos una vulnerabilidad evidente y creciente de los medios de comunicación más pequeños, independientes, comunitarios. Entonces podemos hablar de comunicadores, podemos hablar de blogueros, podemos hablar de periodistas que tienen solo una página en Facebook para informar y que por varias razones, por hacer un trabajo de información muy local, por denunciar generalmente la corrupción de la clase política, la actuación de los grupos criminales, el tema de la expropiación, el problema de la propiedad de tierras, lo que tiene mucho que ver con el tema mapuche. Esos periodistas y comunicadores son vulnerables. Son esos periodistas y comunicadores que generalmente son atacados, son víctimas de campañas de acoso, que son a veces infelizmente asesinados, ¿eh? Si hablamos del tema, por ejemplo, de México, donde ya mataron a por lo menos 11 periodistas en 2022. Casi todos los que fueron asesinados eran a nivel muy local, denunciando problemas muy locales, temas de corrupción, temas de expropiación y temas de crimen organizado. Así que hay un problema real en Chile y en casi toda la región de vulnerabilidad creciente de los periodistas que a nivel local hacen un trabajo de información crucial. O sea, a veces las informaciones nacionales ni siquiera llegan en esas zonas que pueden ser zonas justamente muy rurales, de difícil acceso. Claro. Y así que es importante valorizar este trabajo muy local y que esos periodistas puedan defenderse y beneficiarse de los mismos de la misma visibilidad cuando son atacados y de las mismas medidas de protección cuando posible.
Ahora, tú también mencionas ciertas realidades que se dan en contextos políticos muy distintos, eh, unos más democráticos aparentemente y otros menos democráticos. O sea, queda ahí por ahí también la sensación de que la democracia no asegura un trabajo en ideales condiciones para el periodismo. No, y de nuevo es una tendencia general. Yo hablo de América Latina, pero los problemas son visibles en muchas regiones del mundo. Ahora viene también no es un tema, pero el problema de la propaganda. O sea, tenemos Claro. en muchos países gobiernos que se apropian, la clase política que puede también apropiarse de muchos medios de comunicación y hacer un trabajo que no es un trabajo periodístico, sino un trabajo propagandista. Lo que está pasando en el conflicto en Ucrania, la guerra con Rusia, es un ejemplo perfecto de esa guerra de información, o sea, más una guerra de desinformación, vamos a decir, porque es muy difícil saber y entender muy bien lo que está pasando en esas regiones, justamente porque hay información manipulada, controlada, y tener informaciones confiables desde el terreno es cada vez más delicado, porque sí hay también gobiernos que intentan controlar absolutamente todas las informaciones y que tienen métodos para hacerlo, a veces muy brutales. Pero volviendo a su pregunta, hay de todos modos, infelizmente, incluso en países de nuevo que consideramos como democráticos, observamos una degradación general de las condiciones de trabajo que dialoga también con la fragilidad económica del sector, pero no solo, no solo. Te hacía la pregunta antes, pero me parece que es importante subrayarla un poco por el espacio que estamos abriendo acá en Cultura y Tendencias con respecto al rol y la responsabilidad ciudadana que hay frente al tema del desafío de la libertad de expresión. Ustedes como Reporteros Sin Fronteras tienen un punto de vista sobre este aspecto, el rol de las personas frente a la importancia de la libertad de prensa. Pues sí, habría muchas cosas. Yo creo que de nuevo en esa era de la desinformación, una de las cosas que podemos recomendar y que intentamos también, perdón, discutir con universidades, con el mundo escolar y universitario, es eh, cómo, cómo luchar contra la propagación de las llamadas fake news. Usted debe saber que las informaciones falsas son mucho más compartidas que las informaciones verdaderas. En las redes sociales, sobre Hay en redes sociales, creo que una información falsa circula 5 veces más rápidamente que una información, vamos a decir, normal o por lo menos comprobada. yeah. Así que una de las soluciones para luchar contra este fenómeno es también incidir en las audiencias, trabajar con las audiencias para que cualquier persona, cualquier ciudadano, antes de compartir una noticia, antes de compartir una información, debe saber de dónde viene esa información, quién está por detrás de esa información y cuáles intereses pueden haber por detrás de esa información. Esto nos parece fundamental. Hicimos, por ejemplo, en bastantes países de la región un trabajo muy interesante justamente sobre quiénes son los dueños de los medios de comunicación. Lo hicimos en bastantes países del mundo, pero es un trabajo también que califico yo de pedagógico para que las personas sepan quién está por detrás de los mayores periódicos, de los mayores radios, de las mayores televisiones y de los mayores sitios de información online. Esto es una cosa. La otra, como dije, es incidir y trabajar con las audiencias y las poblaciones más jóvenes para, de nuevo, evitar que las noticias falsas se propaguen tan rápidamente, porque mismo después, cuando una información falsa circula, mismo si se restablece la verdad un poco
poco tiempo después, o sea, el mal ya está hecho, o sea, y esto puede destruir vidas, esto puede destruir reputaciones, esto puede tener consecuencias dramáticas. Así que desde el punto de vista de la población en sí, creo que es fundamental también que haya más pedagogía, lo que llamamos media literacy, o sea, explicar también a las audiencias lo que hay por detrás de información y por qué es fundamental, antes de compartir una noticia, saber de dónde viene y quién está por detrás. Esto sería una de las pistas y una de las cosas sobre las cuales trabajamos desde Reporteros Sin Fronteras. Bien importante, bien importante. Tengo entendido que hay una pregunta de la gente que nos está siguiendo. ¿Varefka? Sí, hola Manuel. Llega la siguiente pregunta. ¿Es Palestina el lugar más peligroso para los reporteros, considerando los años que lleva ese conflicto? Palestina es uno de los países peligrosos para el ejercicio periodístico, pero no es el más peligroso. Bueno, si miramos solamente los casos de asesinatos. Si miramos solamente los asesinatos, México es el país más peligroso del mundo. Es el país donde desde más de una década tenemos el mayor número de periodistas asesinados. Y cuando digo asesinatos, son asesinatos porque hay una relación con el trabajo periodístico, o sea, son periodistas que estaban investigando, difundiendo informaciones que incomodaron en sus momentos a los poderes económicos, religiosos, políticos y obviamente el crimen organizado, los carteles. Pero México es aún este año el país más peligroso, pero obviamente la situación en Afganistán es muy complicada, la situación ahora en Ucrania es muy complicada, la situación en Palestina es de hecho muy complicada, pero bueno, obviamente en las zonas de conflicto, con guerras abiertas, es muy difícil informar. Hoy mismo un periodista francés fue asesinado en Ucrania, estaba en un autobús con civiles y ha recibido un impacto de proyectil de guerra y infelizmente falleció. Así que sí, obviamente en las zonas de conflicto abierto es complicado, pero irónicamente o de manera muy triste, el país más peligroso si miramos a los asesinatos es un país que no es oficialmente en guerra, sino que está enfrentando guerras diferentes, pero México es el país más mortífero del mundo para la prensa este año aún. Y finalmente, Emanuel, retomando el tema desde Chile, la perspectiva desde Chile, en este contexto de proceso constitucional que estamos viviendo acá en el país, ¿cuáles serían las observaciones principales de ustedes como Reporteros Sin Fronteras para el contexto, digamos, mediático o de prensa o de libertad de prensa? ¿Por dónde podrían encaminarse algunas recomendaciones de ustedes en este contexto de proceso constitucional que vive Chile? Pues Reporteros Sin Fronteras no hace política, no se posiciona en los debates y creo que para lo de Chile es tal vez un poco temprano para tener un análisis muy fino de la postura general que tiene el gobierno sobre la cuestión de libertad de prensa. Lo que sí observamos, por ejemplo, es una condena muy rápida y muy firme del último episodio que comentamos de la muerte de Francisca. Esto sí es importante, por lo menos tener denuncias públicas y condenar este tipo de actos. Aún más importante es tener una justicia que funcione, porque en este caso de Francisca, pero no solo de casos de asesinatos, también de casos de ataques, varios periodistas fueron heridos también recientemente en Chile, en las protestas. Es fundamental que la cadena de responsabilidad esté establecida, que los responsables, tanto materiales como intelectuales, de esos ataques estén identificados y traducidos en la justicia. Esto parece un poco evidente tal vez, pero es algo que, sobre todo en América Latina, que es muy, muy importante. O sea, tener la impunidad
de los ataques contra los periodistas es la base del círculo vicioso de violencia. O sea, si hay impunidad, los ataques siguen. Es tan fácil como raciocinio, entre comillas, pero en México, por ejemplo, de nuevo, hablo bastante de México porque es un país prioritario para nosotros. La tasa de impunidad de crímenes y desapariciones forzadas de periodistas, en lo que se refiere a la autoría intelectual, supera los 99 por caso, por ciento, perdón, 99% porcentaje, o sea, ¿cuál es el mensaje enviado en la sociedad? Cuando sí se puede matar a un periodista, no se va a ser identificado ni juzgado. Perdón, volviendo en el tema de Chile, pues esto dialoga con lo que estaba comentando al inicio. O sea, creo que es importante que hayan discusiones que incluyan también los representantes del gremio, que incluyen también a la sociedad civil, las organizaciones que defienden libertad de prensa, que también hayan discusiones constructivas para buscar un camino para mejorar la situación de protección de las y los periodistas. De nuevo en este contexto de manifestaciones, pero también a nivel general, o sea, pensar en dispositivos de protección, dispositivos de alertas para las y los periodistas que pueden encontrarse en situaciones complicadas. Así que creo que, bueno, un discurso público que denuncie los ataques, que valorice públicamente la necesidad y la importancia también de tener una prensa libre, plural, independiente, y también que haya una reflexión constructiva sobre el tema de protección. Y creo que volviendo al tema del marco legal, y lo hemos observado en varios casos en los últimos meses y años, hay también casos preocupantes de persecución judicial abusiva contra periodistas críticos, contra periodistas de investigación que estaban denunciando casos de la dictadura. Sin entrar en detalles, sí hay en Chile, pero también es una tendencia general, una especie de judicialización de la censura. Yeah. Y esto también es obviamente esto perjudica también obviamente la libertad de expresión y la libertad de prensa como un todo. Emanuel, no te queremos quitar más tiempo, sabemos que estás ahí en medio de unas reuniones importantes. Es tu primera entrevista por Instagram, según nos comentabas, así que te reiteramos nuestro agradecimiento por recibirnos y conversar sobre estos importantes temas. Pues gracias a ustedes, muy emocionante efectivamente mi primera entrevista por aquí. No, gracias a ustedes por la invitación, por hablar de estos temas y seguimos en contacto para lo que sea. Muchas gracias, Emanuel. Y muchas gracias también a ustedes, a quienes nos acompañan en vivo y a quienes nos verán luego en nuestras publicaciones de Instagram o en nuestro canal de YouTube, Cultura y Tendencias TV. Barefka Busleme en la producción general y quien les habla, Claudio Pereda, en la conducción. Les invitamos a que visiten nuestra web culturaytendencias.cl y nos sigan en nuestras redes. Muchas gracias, nos vemos.